dinámica que yo creo que nunca vamos a poder llegar a estar al ritmo de cómo va avanzando, ¿sí? La materia y los temas, porque lo que hoy es nuevo ya mañana, pero mañana literalmente, no mañana dentro de un tiempo, mañana literalmente ya, eh, ya no se usa más o ya cambió, ya hubo un avance. Pero bueno, vamos a intentar sobre todo sentar las bases de la inteligencia artificial, porque lo que muchos trabajamos y manejamos y usamos a diario, bueno, son herramientas y son aplicaciones que las usamos para diferentes eh, actividades, ya sea laborales, de estudio, ¿sí? Pero bueno, lo que hacemos es utilizar algo que ya está hecho. Y le damos la utilidad que necesitamos. En realidad acá vamos a empezar por justamente en esta inteligencia artificial uno en conocer el detrás de escena, digamos, ¿eh? Cómo funciona, desde dónde se inició, cuáles fueron sus orígenes, cuál es la lógica que se utiliza. No es que vamos a aprender a usar el ChatGPT, Gemini o alguna de esas herramientas, sino que vamos a aprender realmente qué es lo que hay detrás de la inteligencia artificial y la idea es que ustedes en algún momento puedan llegar avanzadas, ¿no? Todas las materias de inteligencia artificial a construir ustedes inteligencias artificiales del estilo que conocemos. Sin embargo, alguna aplicación vamos a hacer, algo chiquito en realidad, para resolver algún problema y demás basado en inteligencia artificial, pero bueno, la idea es, como yo siempre le digo a mis alumnos, tiene que haber alguien que programe esto porque tiene una base, pero después esto hay que irlo modificando, evolucionando y mejorando y tiene que haber gente que esté capacitada para lograr hacerlo. Y para eso tenemos que primero saber las bases de la inteligencia artificial, cómo funciona y después, bueno, cada uno irá enriqueciendo ese conocimiento para poder hacer desarrollos basados en inteligencia artificial. Bueno, yo también trabajo con algoritmos genéticos, que es una rama de la inteligencia artificial, que está muy en boga también. Y bueno, es con esa materia trabajo, pero trabajo en UTN hace varios años. Así que bueno, la verdad que es una materia interesante, es un desafío, es bueno, una materia, como les vuelvo a decir, donde vamos a ver las bases y qué está detrás de escena de todo eso que vamos viendo y que usamos a diario. En cuanto a la asignatura, bueno, les voy a contar cómo nos vamos a manejar. Voy a compartir el aula para ya dar inicio. Esperen que la encuentre porque no la estoy viendo en mi... Ay, vuelvo a compartir. Acá. Bueno, el aula virtual, ustedes van a ir abriendo, yo voy a ir abriendo las unidades porque en realidad los contenidos los estoy como modificando bastante, cambiando, corrigiendo, haciendo varios cambios, entonces no dejo todo abierto ni cargué todo tampoco porque quiero tratar de ir actualizando bastante todo. Por ahora tienen solamente la unidad uno y esta actividad obligatoria uno que tienen abierta. Pero bueno, ya van a ir viendo cómo voy a ir pasito a pasito abriendo distintas áreas y agregando también mucho más contenido. En cuanto a presentación, como les decía, los que estamos repetidos los otros días, bueno, tienen ahí para leer los contenidos, bueno, de presentación de la asignatura, tutores, programa de la asignatura, orientaciones para el estudio. Pero hay un punto que me interesa sobremanera charlar con ustedes, que son las condiciones para el cursado, regularidad y aprobación de la materia. ¿Por qué? Porque bueno, hasta ahora mis materias siempre fueron de rendir de exámenes solamente con regularidad y después un pasaje a un examen final, pero dado que cambió el estatuto del estudiante, del alumno, eh, bueno, se nos pidió que ofrezcamos la opción de aprobación directa. Entonces, bueno, cada uno de los profes
fuimos trabajando y tratando de adecuar en base a nuestros contenidos esa instancia de evaluación. ¿Qué ocurre? El otro día lo hablábamos también en otro ámbito en tecnológica y decíamos, bueno, a ver, cada uno tiene su forma, queríamos tratar de unificar criterios, lo cual se hace muy difícil, intentar unificar criterios en una aprobación directa, que todos hagamos lo mismo porque todas las asignaturas son diferentes, ¿sí? Entonces es muy difícil que todos hagamos lo mismo. Sí, acá lo que se ha justamente definido como criterios que tiene que haber instancias evaluativas y tendría que haber en algún momento una instancia de aprobación con coloquio, sobre todo cuando son materias que tienen parte teórica y parte práctica, que no son puramente prácticas. Bueno, ¿qué es lo que definimos para esta materia? Les empiezo a leer un poquito lo que dice acá y a explicar. Durante el cursado de la asignatura deberá estudiar detalladamente el material bibliográfico, tanto de lectura obligatoria como complementaria de las unidades temáticas. Ustedes van a tener la guía, como también tenemos en las otras materias que yo acostumbro armar, y también van a tener el libro, ¿sí? O los libros subidos para que ustedes puedan consultar, en el caso que lo necesiten, ese material. Además, se contarán con encuentros virtuales sincrónicos donde se generan espacios de visibilización, interconsulta, con el tutor como con los compañeros a fin de afianzar y retroalimentar lo construido. Acá, a diferencia de lo que es sistemas operativos, voy a insistir mucho con el trabajo en grupo y con el trabajo también durante la clase de ustedes. Por ahí la clase de sistemas operativos es más pasiva. Acá vamos a tratar de que sea una clase más activa y más basada en competencias, donde ustedes tengan hacer en este Zoom, pero mi idea es armar diferentes salas donde ustedes estén trabajando sobre una actividad, donde yo pueda ir entrando a las diferentes salas y donde en una parte de la tutoría, bueno, yo les dé un resumen de la unidad. Y en la siguiente parte de la tutoría, ustedes trabajen y traten de empezar a armar esas actividades obligatorias. Porque, a diferencia de sistemas operativos, siempre digo a diferencia de sistemas operativos porque hay muchos que cursaron, que cursan o cursarán sistemas operativos. em, Hay una sola actividad, en realidad acá no hay una sola actividad. Mi idea es plantear diferentes actividades para cada una de las unidades, donde ustedes trabajen sobre esa unidad. Y a la clase siguiente, lo que hagamos es hacer una puesta en común, un debate y hasta una pequeña defensa por grupo de esas actividades, ¿sí? Entonces, mi idea es ir un poco evaluando más allá que va a haber una instancia de coloquio, una instancia de defensa de la actividad integradora, unas instancias evaluativas en cada una de las clases. Ese sería mi mayor objetivo, que trabajemos, que planteemos la actividad, que ustedes empiecen a resolver y que para la siguiente tutoría, en un ratito de la clase, hagan como una exposición al azar, diré algún grupo, diré algún compañero, de esa actividad. Y a mí eso me permita también ir tomando cuenta del trabajo de ustedes, e ir como juntando como si fuera en la escuela determinadas notas de ustedes para ver cómo podemos llegar a ese proceso de aprobación directa al fin de la cursada. ¿Sí? Durante la cursada, entonces, digo, deben resolver actividades obligatorias y de integración, donde se evalúan los avances en el proceso de aprendizaje, permitiendo avanzar en la apropiación de saberes, teniendo en la instancia final de aprobación, tendiendo, perdón, a la instancia final de aprobación de la asignatura. También deberán participar en foros que se irán habilitando oportunamente. También ahí vamos a ver que voy a ir habilitando por ahí con algunas preguntas, un foro, quizás por unidades, quizás no todas las unidades, donde me gusta que también ustedes participen y empiecen a poner sus opiniones. Quizás a lo mejor no hace falta que lo hagan todos, sí que lo haga uno del grupo con el nombre del equipo y que lo que se plasme en ese foro sea el pensamiento o lo que se acuerda o lo que se pudo lograr con el equipo, ¿sí? En relación a la resolución de actividades, deberán considerar
Actividades obligatorias. Estas actividades tienen la finalidad de contribuir a que el alumno desarrolle una visión de conjunto de cada unidad, facilitándole la comprobación de su aprendizaje, de los temas tratados y aclarando dudas e interpretaciones erróneas, además generando debates y análisis de diferentes contenidos de la asignatura. Es una materia que da mucho para el debate, ¿sí? Y para lo que uno va sabiendo de la vida real, de lo que va viviendo, para lo que contar lo que uno realmente experimenta día a día. Entonces, me parece que es una materia que nos puede enriquecer a todos, a ustedes y a mí, en este puesta en común de lo que vamos sabiendo y de lo que vamos aprendiendo, de lo que vamos leyendo y de lo que vamos escuchando. En cada caso, los temas han sido cuidadosamente seleccionados para lograr estos objetivos. En todas las unidades, estas actividades incluyen temas conceptuales y en las unidades apropiadas también se incluyen ejercicios prácticos representativos. Estas actividades lo conducen y preparan para hacer frente a las actividades obligatorias que gradualmente irán incrementando la complejidad. Las actividades obligatorias tendrán que ser subidas al aula virtual en los tiempos y espacios definidos para cada una y luego en las clases subsiguientes, lo que les decía, se realizará una puesta en común y defensa de esa misma, esa actividad obligatoria que se tuvo que realizar de la unidad anterior. Eh, Actividad de integración, más allá de esas actividades que van a aparecer, que les digo, puede ser que sea una para cada unidad, puede ser que sean varias y no una por unidad, bueno, eso lo iré manejando. Va a haber una actividad de integración. A lo largo del curso se debe desarrollar un proyecto que es realizado en grupo de hasta 3 alumnos, de manera individual. El tema será asignado por el tutor. El desarrollo de los proyectos incluye la descripción de un problema, la identificación de objetivos, la búsqueda bibliográfica, el desarrollo o implementación de un programa de computación, evaluación de sus resultados, enunciación de conclusiones y preparación de un informe final. Una vez finalizado el desarrollo, se deberá realizar una defensa online del mismo. Va a ser un pequeño trabajo, no vamos a hacer un trabajo demasiado largo porque estamos en Inteligencia Artificial 1, y bueno, y tampoco la cursada es tan larga, pero algo que ustedes tengan que programar, sobre todo, bueno, en Python, que es un lenguaje que, bueno, está muy utilizado en lo que es inteligencia artificial y es un lenguaje aparte que no sé si ustedes ya lo trabajan en alguna materia. ¿Han tenido materias que trabajan en Python? No, profe, Java No, nomás. principalmente hemos trabajado Java. Bueno, vamos a tener que entonces ponernos a ver un poquito de Python. Yo no les voy a dar clase porque si les doy clase de Python no terminamos nunca la materia, pero van a tener que empezar a ver un poquito lo que es Python. Hay muchísimo de Python hecho en inteligencia artificial y es un lenguaje muy, muy sencillo de manejar y de entender. Acá, en realidad, yo considero que justamente la inteligencia artificial no les puedo decir, no usen la inteligencia artificial, ¿sí? Sería irrisorio, pero sí vamos a tratar de encontrar un criterio de uso de esa inteligencia artificial. Entonces, todo aquello que ustedes usen, perfecto, al contrario, lo vamos a blanquear. Yo hice esto tratando de, o busqué en la IA, no sé, y traté y encontré, y bueno, pero lo voy a tener que explicar, lo voy a tener que fundamentar con todo el contenido teórico que tiene la materia y voy a tener que explicar a mí, a los compañeros, a todos, bueno, cuál fue el procedimiento que estoy mostrando en ese trabajo. Nos pasa, como les decía, investigo bastante, trabajo en investigación y demás. Y bueno, hasta el otro día hablaba con un grupo y decían, bueno, hasta los papers nos ayudan a escribir la inteligencia artificial, ¿no? Como yo hace que trabajo en investigación en 2018. En 2018 era sentarnos horas y tratar de ver y que uno te lo leyera y que el otro tratara de leerlo a ver qué le parecía. Ahora no, ahora tenemos hasta herramientas que nos permiten encontrar papers que están vinculados a nuestro trabajo y nosotros podemos armarlo y pedirle a la IA que nos lo corrija. Y bueno, pero ¿qué pasa? Uno tiene justamente ese conocimiento de lo que está haciendo. Yo después voy a un congreso y explico ese paper, voy y explico ese software que quizás
tuvimos que buscar frame, tuvimos que buscar, yo trabajo con un equipo de varios chicos que están conmigo trabajando, y bueno, tuvimos que buscar determinados códigos que adaptamos a lo nuestro, y bueno, pero podemos con un criterio justamente explicar eso que hicimos. Distinto es cuando yo copio y pego, ¿sí? Copio y pego de la IA, me suele pasar en algunos trabajos, copian y pegan, no tienen ni idea, ni leyeron los contenidos, muchas veces la IA se equivoca, muchas veces toma definiciones que no son, o se equivoca a lo que nosotros queremos, ¿no? Porque quizás para otra persona no está equivocada, pero para lo que nosotros queremos sí se equivoca, porque toma definiciones que no tienen que ver con lo que nosotros estamos haciendo y la gente copia y pega y presenta eso como que fuera y realmente uno se da cuenta cuando pasa eso. Pero bueno, por eso Python vamos a tener que ponernos ya les voy recomendando, a empezar a ver un poco, ¿sí? Vuelvo a decir, es muy sencillo, hay mucho hecho de Python y es justamente el lenguaje que para prototipos, bueno, para IA se utiliza mucho, hay mucho Python eh, adaptado a la IA, ¿sí? Eh, en Python van a tener que desarrollar esa pequeña aplicación que va a ser algo muy chiquitito, ¿sí? No se crean que vamos a hacer una cosa enorme, va a ser un programa chiquito, algo que tenga alguna funcionalidad, no sé si tomaré algo de lo que pide un algoritmo genético, bueno, iré viendo a ver qué es lo que voy a hacer con ese trabajo de integración, pero va a tener que tener una presentación adecuada, donde voy a tener que armar un informe, donde voy a tener que justamente volcar en ese informe de dónde saqué esa información, voy a tener que ver las conclusiones, qué puedo llegar a concluir, de qué manera, qué problema solucioné. Bueno, va a tener que tener un formato interesante. Y después voy a tener que hacer una presentación de ese trabajo de integración. Con este trabajo se busca enfrentar al alumno con el tratamiento completo de un problema, desde su enunciación hasta la discusión de sus resultados. Si bien su eje es un tema de la asignatura, en su desarrollo se pondrá en práctica conocimientos recibidos a lo largo de la carrera. Los trabajos están referidos a temas abordados en la asignatura y son implementados en una escala apropiada para hacer siempre su tratamiento en el tiempo disponible. Los trabajos deben haber sido entregados y aprobados al momento de que se defina, perdón, por el tutor. Regularidad. Para lograr obtener la regularidad de la asignatura, deberán haber completado, entregado y aprobado con nota mínima de 6 las actividades obligatorias e integradoras propuestas. Además, debe haber participado en los foros definidos para la asignatura. Tendrá la posibilidad de recuperar dichas instancias en plazos establecidos durante el cursado. Todas las actividades deberán entregarlas considerando las fechas límites definidas para cada una, como así también la forma de entrega solicitada. Con eso, teniendo las actividades obligatorias entregadas, una mínima participación en los foros y la actividad integradora presentada también, con nota como mínimo 6, quedan, regulares. ¿Cómo quedan aprobados? Ahí está la otra parte. Para aprobar directamente la asignatura deberán haber completado, entregado, probado y defendido cada una de las actividades obligatorias propuestas, ¿sí? En ese feedback que decimos durante las clases, los grupos tienen que haber participado. Además, debe haber participado en los foros definidos por la asignatura. La actividad obligatoria de integración deberá haberse presentado, aprobado y defendido, pero ya con una nota igual o superior a 8 puntos. O sea que ese trabajo integrador tiene que tener por lo menos una nota de 8. También el día de la defensa de la actividad de integración, en el caso de que ustedes digan, bueno, yo quiero aprobar directamente, van a hacer la defensa y van a hacer un coloquio. Un coloquio en el cual va a ser como más o menos también lo que conté de sistemas operativos, algunas preguntas, pero sobre toda la materia, que van a tener que responder en el momento, oralmente, cada uno de los integrantes del equipo o cada una de las personas que quieran hacer la aprobación directa, porque qué sé yo, capaz que son 4 en el equipo y dicen, bueno, a ver, de los 4, 3 sí quieren hacer aprobación directa, estudiaron, van a hacer el coloquio, un cuarto no, bueno, esa persona quedará regular y los otros quedarán aprobados. Por ahí es una pena porque quizás
para poder hacer la actividad obligatoria de integración, tienen que tener una nota de 8, se sacan un 8, un 9, y la persona quedó ahí con una nota muy buena y no logra la aprobación directa porque, bueno, no hace el coloquio. Igualmente, esto depende, como yo les dije también el miércoles, perdón, depende de los tiempos de cada uno va manejando su tiempo. El coloquio también se aprueba con una nota de 8, ¿sí? Las actividades deberán ser entregadas y o defenderlas considerando las fechas límites definidas para cada una, como así también el formato de entrega. Y para obtener la aprobación directa, esto también es un punto de inflexión, yo diría, deben contar con un mínimo de 80% de los encuentros virtuales sincrónicos. También ese cálculo lo hago sobre 6 encuentros, porque los últimos dos los voy a dejar para lo que es toda la defensa, presentación, coloquio y demás. O sea que de 6 tienen que tener el 80%, ¿sí? De encuentros presentes. También, como dije antes, la aprobación directa tiene una validez de 2 llamados posteriores a la finalización del cursado. ¿Sí? Terminamos, no sé, de cursar en junio, pueden, presentan el trabajo, tienen toda la nota, está ok, están todos aprobados. Bueno, tienen que anotarse para cualquiera de las 2 mesas subsiguientes. Se anotan, van el día del examen, se conectan, yo paso la nota y ya está. Pero no puede ser que se presenten dentro de 2 meses, 3 meses de finalizada la cursada. En cuanto a lo que es el examen final, aquel que tiene la regularidad, bueno, puede acceder al examen final. En el examen final los criterios de evaluación son siempre muy similares: precisión conceptual, manejo de síntesis de las respuestas, manejo del lenguaje técnico, realmente un análisis de las consignas antes de responderlas y responder analizando justamente lo que se está preguntando. Creatividad, si se piden algunos ejemplos, ¿sí? Bueno, que demuestren una pertinencia y creatividad en ese desarrollo de ejemplos. Y bueno, y si hay ejercicios prácticos que estén bien hechos. También se va a calificar por una parte la teoría, por otra parte la práctica, 60% y 60% de cada una de las partes. Siempre, como también aclaro, puede ser que dentro de esa teoría los ejercicios tengan distinto número y valgan distinto, lo mismo que la ponderación para la práctica sea distinta, pero siempre tiene que tener 60 y 60% individualmente para lograr aprobar. Y también el examen final tiene 1 hora y media, no se puede tener ningún material adicional, como siempre, y bueno, y ya está. Eh, Ese sería mi plan para esta cursada, ¿sí? Mi idea es que trabajemos, como por ahí trabajo con las materias que están orientadas, les decía, en facultad, inteligencia artificial, donde trabajo por competencias, y el trabajar por competencia es que nosotros los tutores los guiamos a ustedes en el aprendizaje, que no somos nosotros los que estamos la hora y media, y en mi caso en la facultad las 2 horas dando clase magistral, sino que doy una introducción y después los alumnos trabajan durante la clase y obviamente después de la clase, porque no alcanza con 1 hora y algo que tengamos, en el desarrollo de las actividades. ¿Mm? ¿Se entiende más o menos a qué estoy apuntando? No sé si alguien quiere preguntar algo, comentar algo. Bueno, vamos a tratar de que sea una cursada bastante, ya que vamos a lograr el tema este de la aprobación directa, una cursada bastante activa para, sobre todo para los alumnos, para que en este semestre, bueno, logremos aprender y logremos alcanzar los objetivos mínimos de la materia. Vuelvo a decir, va a ser mínimo porque después va a haber también otras 2 materias que van a continuar, ¿sí? Inteligencia artificial no termina acá. Entonces, bueno, es como para tener los contenidos básicos para continuar trabajando, ¿sí? Profe, una consulta. Te escucho, Lucas, sí. ¿Podría subir no sé si ya está en algunos materiales complementarios o sitios, alguna lectura o videos, algo para Python? Porque no toqué nunca nada de Python. Ah, bueno, Conozco muy dale, por eso no, arriba. no, yo
Vos sabés que como el programa que a mí me dieron exige que se trabaje en Python, yo dije, bueno, deben tener Python. Deben tener sabido Python, porque me Lo, exigen justamente dentro de las unidades programas desarrollados en Python, ta, ta, ta. Entonces, por eso me quedé tranquila. Pero como vos me decís, yo ya me lo anoto y voy a buscar lo- algunos tutoriales, ¿sí? si Algo que bien les he pueda servir. visto, creo que con todos los chicos acá hemos visto algo aunque sea, Sí. si bien no estaría bueno saber hasta dónde tendríamos que saber para poder... eh, Mira, no vamos a hacer cosas o desarrollos demasiado complejos, ¿sí? Imagínate que estamos recién iniciando, o sea que va a ser una base, ¿sí? Programitas por ahí lo que te puede llevar a llevar un poquito más de esfuerzo en cuanto a programación es ese trabajo de integración que tengamos que hacer. No es que vamos a ir demasiado. Y la curva de aprendizaje de Python es bastante sencilla, pero voy a buscar, busco material y subo. Y ustedes lo miran, se fijan, lo consultan, ¿sí? Voy a hacer ahí como una búsqueda y subo algunas cositas para que ustedes tengan dentro de materiales complementarios y puedan ir viendo, ¿sí? El Visual Studio Code lo deben tener. sí, Y también lo que pueden hacer es descargarse el Python y levantarlo ya con el Visual Studio Code, ¿m? Para ya ir teniéndolo, eso sí. Pero bueno, busco algún material y se lo agrego. Te digo sinceramente, me sorprendieron porque yo dije, bueno, tanto me piden en el programa Python, 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 digo, bueno, deben tener, supuse programa, por ejemplo, en tecnológica, programación uno es Python. Entonces dije, bueno, capaz que en programación uno ellos dieron algo de Python. Pero bueno, no se preocupen porque no es difícil, no es difícil, es bastante sencillo y como le vuelvo a decir, no les voy a decir, no usen la IA, la van a usar, ¿sí? Y van a encontrar mucha información, lo que sí, yo me tomo el trabajo de pedirles que me expliquen los códigos, ¿eh? Así que no es que uso un código, copio y pego y ya está, no, después tienen que defender ese código y explicarlo y también pasa que hay que probar porque no todo lo que uno encuentra en la web, sea IA o no sea IA o donde sea, funciona. Entonces, bueno, uno tiene que hacerle esas adaptaciones. Pero subo material. Perfecto, Lucas, no hay problema. Profe, gracias, perdón, profe. ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Quién me ¿Cómo habla? estás? Agustín. Espérame que voy a abrir porque no te estoy viendo. ¿Estás con cámara? Sí, Agustín, Ahí Estela. está, ahí te veo, Agustín Estela, ¿Cómo ahora estás, sí. profe? ¿Todo bien? Bien, ¿qué tal? Bien. Quería saber, entré un poquito tarde, capaz lo comentaste ya, pero Sí, quería saber más o menos qué íbamos a ver durante esta cursada y en general durante IA 1, 2 y 3. mira, IA 2, uno sí, 2 y 3 no te lo puedo decir porque no tengo idea. Cómo van a armar el programa, ¿sí? Em, de IA, de la uno te puedo decir, de la 2 y de la 3 no sé. Eso, la verdad que no sé cómo será el programa. Me dijeron que iba a continuar la materia, pero no me dijeron cómo. No sé si estás viendo. Acá de la uno Sí, sí. tienen subido en programa cuál es el programa de la asignatura, ¿sí? Entonces, tienen una pequeña fundamentación, tienen los objetivos. El objetivo, fíjense que es comprender los principios fundamentales, las técnicas esenciales y las herramientas claves de la inteligencia artificial y el aprendizaje automático con una orientación práctica dirigida a su aplicación efectiva en el ámbito del desarrollo de software, ¿sí? O sea que es como yo les decía, entender el inicio, ¿sí? De lo que es la inteligencia artificial, qué es esto del aprendizaje automático y poder empezar a ver de desarrollar algo justamente vinculado a todo esto. Vamos a, como objetivos específicos, identificar y diferenciar los principales paradigmas y ramas que conforman el campo de la inteligencia artificial. Vamos a hablar también sobre algoritmos básicos, sí, vamos a ver algo de machine learning, hay muchísimo, incluso no sé si después no van a tener a lo mejor materias propia machine learning, al menos en facultad es una materia específica. Acá lo que vamos a tratar de dar una base de los conceptos, ¿sí? Y algún problemita que podamos llegar a resolver, pero algo muy sencillo.
Vamos a tratar de usar framework, esto es lo que yo les decía, framework, librerías de IA, que ustedes encuentren, que a ustedes les venga bien para mejorar el trabajo, las van a poder utilizar todas, ¿sí? No les voy a pedir como por ahí se les pide, no sé, en una materia de programación que yo también doy en otra facultad y digo, bueno, a ver, tienen que escribir ustedes el código. No, si hay cosas que están hechas, cosas que me van a servir, las levanto, las uso, las entiendo y las aplico. Entonces, esa es la idea de utilizar estos frameworks, librerías, ¿sí? Que ustedes vayan encontrando. Analizar de manera crítica. Discúlpenme, me dejaron la puerta abierta y estoy acá con el eco. Un segundito. Emilia, la puerta se cierra, amor. Mi hija que entró y están con todos los amigos y deja la puerta abierta. Disculpen. Analizar entonces de manera crítica diversos casos de uso de IA aplicada, evaluando sus implicaciones, perdón, y su efectividad, ¿sí? Vamos a también esto de que yo les decía un poco de tratar de analizar y bueno, ver hasta dónde, ¿sí? La IA tiene que llegar, de tratar de armar un sentido crítico, de decir, bueno, a ver, nos olvidamos y no estudiamos más programación, no estudiamos ingeniería y dejamos que la IA haga todo o no, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué no tenemos que hacer? ¿Cómo influye la IA en nuestro quehacer diario y en nuestra vida como profesionales? Bueno, un poco ahí tratar de hablar sobre toda esta implicancia que tiene la IA hoy en día y un poco lo que va hacia la ética, digamos, que se analiza dentro de la IA y desarrollar algún prototipo, que eso sería nuestro trabajo integrador, ¿sí? Muy sencillito, donde utilicemos alguna técnica de inteligencia artificial para resolver algo, no sé, qué sé yo, por ahí se me ocurre algún ejemplo de, no sé, hacer algún tipo de calculadora que utilice algún algoritmo y así resuelva, o algún juego, ¿sí? Como el Sudoku, qué sé yo, que por ahí se basa en inteligencia artificial, o el dilema del prisionero, que también es un programa y un juego que también está basado en inteligencia artificial. Bueno, veremos, ¿sí? Pero algo cortito que me permita tratar de simular esto de que la máquina está pensando y me está dando resultados como si fuera un humano, porque esa es la base de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, desde sus inicios, lo que intentó es imitar al ser humano, ¿sí? Bueno, vamos a tratar de hacer eso. Tenemos, bueno, no vamos a leer todos los contenidos, pero por lo menos las unidades, unidad uno, introducción a la IA, que es lo que vamos a ver. ¿Sí? Donde vemos un poco la historia, algunos conceptos fundamentales, algunas clasificaciones, algún tema de agentes inteligentes. Después, representación del conocimiento y búsqueda. Bueno, la inteligencia artificial trabaja con conocimiento. Bueno, ese conocimiento tiene que tener una manera de representarlo para que entienda la máquina lo que le estoy queriendo decir. ¿Sí? Y después va a haber distintos algoritmos o formas de realizar búsquedas para encontrar soluciones a esos problemas que yo planteo que tiene que resolver mi inteligencia artificial, mi programa, mi máquina. Aprendizaje supervisado, sí, vamos a ver algunos modelos, algunos tipos de búsquedas dentro de árboles, sí, programar quizás algunos tipos de búsquedas, sí. Bueno, vamos a utilizar algunos también métricas de evaluación para ver si esos modelos en realidad qué tan buenos o no son. Vamos a hacerlo con aprendizaje supervisado, como vamos a ver la contracara en el aprendizaje no supervisado. ¿Sí? Vamos a hacer un poco la contraposición entre una cosa y otra. Vamos a ver una noción básica, por eso dice redes neuronales básicas, quizás la inteligencia artificial 2, que es lo que preguntaba el compañero, se base más en redes neuronales no básicas, sino redes neuronales nuevas, modernas, que se están trabajando. Acá, por ejemplo, habla de perceptrón, perceptrón multicapa, son redes neuronales muy básicas. Hoy en día, para resolver problemas, se utilizan ya redes más avanzadas e incluso se mezclan, ¿sí? Diferentes tipos de redes. Em, Nosotros, o en mi trabajo de investigación, se basa en inteligencia artificial, mi proyecto, y en
predicciones de energía, ¿sí? Y de consumos de energía. Y bueno, nosotros en esa predicción utilizamos redes neuronales, pero redes neuronales mucho más complejas que esta, que lograron predecir el consumo, por ejemplo, de una comuna que está acá cerca, en Ibarlucea, no sé si alguien conoce Rosario, una comuna muy cerquita de Rosario, y bueno, a través de redes neuronales logramos y de combinar diferentes redes neuronales, teniendo toda una gran base de conocimiento de años anteriores, logramos predecir el consumo de energía para cada día de un año subsiguiente. Y nos basamos un poco en lo que hace y en cómo trabaja Camesa, sí, que es la empresa, no sé si también la escucharon nombrar, que es la empresa mayorista de energía, sí, a nivel nacional. Y bueno, ellos trabajan con redes neuronales para predecir hora a hora cuál es el consumo de energía de determinados puntos de la Argentina completa, porque ellos tienen que saber cuánta energía se va a consumir para poder tener el despacho de esa energía. Bueno, nosotros hicimos más humildemente lo mismo, pero no para toda la Argentina, sino para una comuna en base y usando redes neuronales, pero redes neuronales más sofisticadas. Y bueno, y en la última unidad, ahí ya habrá de framework, de casos de uso, que esta está como un poco metida en todo, ¿sí? Porque es lo que ustedes van a tener que por ahí utilizar en lo que va a ser el trabajo este de integración, que van a tener que hacer. Bueno, ahí tienen más o menos cuál es, a grandes rasgos, cuál es nuestro programa. Y bueno, después van a tener que, en inteligencia artificial 2 y 3 no sé, verán qué programa armarán el consejo, no sé, cómo es directivo, superior de acá de la universidad. Pero esto es lo que nos va a ocupar a nosotros en esta cursada. Bueno, no sé si contesté al compañero. Sí, profe, sí. Perfecto. Gracias. No, de nada. Bueno, acá lo que vamos, si les parece, seguimos avanzando. Ustedes tienen que tener abierta la unidad uno. En la unidad uno ustedes van a tener la introducción, ¿sí? La introducción es un poco, ahora vamos a leerla, cortita, es una introducción chiquitita de lo que es inteligencia artificial. Y tienen el apuntecito, que es la guía, que creo que salta acá, está, que tienen la guía para descargar. Yo lo que hice fue armar unas diapositivas súper resumen para que me ayuden a darles así un pantallazo muy rápido de lo que es la primera unidad, para que ustedes después lean toda la guía completa y puedan resolver ya la primera actividad, que ustedes la ven la actividad, a mí me llama la atención ese simbolito, no sé si la Sí, pueden ver. profe. Ah, la Sí, pueden ver bien, genial, porque ese simbolito yo decía, ¿qué es lo que pasa? Está, entonces, donde tienen, bueno, primero ahí como una introducción que les dice que si están acá ya más o menos han leído algo. Y después ahí tienen la actividad, ¿sí? Que ustedes la van a tener que subir. Tiene fecha de vencimiento el 26 de marzo esta actividad, porque el 27 ya tendríamos que empezar a conversar sobre lo que ustedes hicieron en esa actividad, ¿sí? Así que bueno, vamos a poner un poco manos a la obra y acelerar un poquito. Ahí dice, comenzamos el camino por esta nueva asignatura denominada Inteligencia Artificial, abordando la primera unidad de la misma en la cual estudiaremos los conceptos fundamentales que sustentan la IA. Iremos dando los primeros pasos para comprender una de las tecnologías más transformadoras de nuestra era. Pero, ¿de qué hablamos cuando hablamos de IA? Básicamente, la inteligencia artificial busca crear máquinas y sistemas capaces de realizar tareas que hasta hace poco, perdón, requerían de nuestra inteligencia natural. Desde el reconocimiento de voz en nuestros celulares hasta los sistemas, perdón, que recomiendan qué serie ver en diferentes plataformas, la IA ya es parte de nuestra rutina en campos como la medicina, la economía, la ingeniería y hasta en los videojuegos. En esta unidad vamos a viajar en el tiempo para conocer los orígenes de la IA, sus precursores y cómo ha evolucionado hasta hoy. Analizaremos las diferentes definiciones que existen para que entre todos podamos construir construir la nuestra propia. También haremos una comparación entre la inteligencia artificial y la natural y daremos un vistazo al concepto de agentes inteligentes, que será clave más adelante en nuestra asignatura,
Para cerrar, haremos un recorrido por las principales aplicaciones de IA en el mundo real. Para navegar esta unidad, quiero apurar y me voy trabando por el apuro. Para navegar esta unidad encontrarán en el aula virtual los siguientes recursos. Primero tenemos el material de estudio, ¿sí? Que los pueden bajar y ver, que es, dice la hoja de ruta principal, porque bueno, es ahí como que tienen un resumen principal. Después, puede ser que haya actividades de autoevaluación, un archivo con ejercicios para que pongan a prueba lo aprendido y que lleguen con confianza a las siguientes etapas, que en realidad es la actividad obligatoria. Ahí me olvidé de cambiar el nombre, hago mea culpa. Más que actividad de autoevaluación, que lo pensé en un momento, va a ser la actividad obligatoria y el foro de intercambio, donde realizaremos una actividad colaborativa para reflexionar juntos sobre los temas de la unidad. En este caso, para nuestra propia definición de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque vamos a ver que hay muchas definiciones de inteligencia artificial, hay muchísimas. Entonces, mi idea es que ustedes en ese foro plasmen la propia definición de inteligencia artificial, que después de haber leído, de haber analizado, ustedes digan, bueno, inteligencia artificial es tal cosa, ¿sí? Porque depende de cada autor, toma diferentes ámbitos, diferentes criterios, diferentes características y da una definición. Bueno, yo quiero que ustedes armen la definición. ¿M? Los invito a leer, preguntar y preguntarse, debatir y sobre todo a sorprenderse. Para ir entrando en un tema, bueno, les dejo una reflexión, siempre dejo reflexiones, se ve que me gustan las frases, del visionario Kay, considerado uno de los padres de la computación personal. Algunas personas se preocupan de que la inteligencia artificial nos hará sentir inferiores, pero luego nadie en su sano juicio debería tener un complejo de inferioridad cada vez que mira una flor. Bueno, empezamos entonces a trabajar con esta materia, ¿sí? En cuanto al foro, acá tendría que habérseme abierto, ¿sí? Acá, a ver, porque siempre con las fechas hago lío. Ustedes si ven que algo no está abierto, me dicen. Luego de haber comenzado el análisis del material de estudio de la unidad 1, llega el momento más interesante, dejar de ser lectores para convertirse en autores. El objetivo de esta actividad grupal es que basándose en todo lo leído y debatido, cada grupo construya su propia definición de inteligencia artificial. No buscamos que memoricen una definición de un autor o de un libro, sino que como equipo elaboren una que refleje su comprensión y su mirada particular sobre este campo. Acá les vuelvo a decir, no tienen que todos escribirlo. Si lo trabajamos en grupo o si lo trabajaron con alguien este concepto, bueno, arman el concepto. Y si por ahora, como no llegamos a trabajar en grupo, quizás pueden ustedes poner el concepto que a ustedes le parezca individual, pero si trabajan en grupo, ponen el nombre de todos y dan esa definición. Sugerencia, debaten y acuerden como grupo las siguientes preguntas disparadoras. No es necesario que respondan una, por escrito, sino que les sirven de guía, sino es que tienen que responder estas preguntas. El objetivo es armar la definición de inteligencia artificial. Según lo leído, podrían preguntarse si la IA reemplaza a la inteligencia humana o la va a mejorar o tiene otro objetivo para ustedes. Si una máquina que solo sigue reglas fijas, una calculadora, es inteligente, por ejemplo, o no. Si recordamos, dice la cita de Alan Kay sobre la flor y la inteligencia humana, ¿qué funciones creen eh, que la IA no podrá hacer jamás, o al menos no por ahora? Y de todas las definiciones que vieron en el material, ¿cuáles les pareció más completa? ¿Cuáles les pareció que le faltaba algo? ¿Qué le agregarían? Vuelvo a decir, no hay que responder esas preguntas, sino que pensar en esas preguntas y en otras que les pueden surgir y armar una definición de inteligencia artificial, ¿sí? En no más de 5 renglones, no más, y si es menos, mejor, ¿sí? La definición cortita. Y después debajo, también sintético, dentro de esos 5 renglones, mejor, porque les parece que esa sería la definición de inteligencia artificial completa para ustedes, ¿sí? Porque vamos a ver varias y van a ver que como que parece a veces que a todos les falta algo, ¿sí?
porque todas fueron desarrolladas en distintos tiempos. Y como esto que decimos, que la IA evoluciona corriendo, ¿sí? Es normal que a las definiciones le falte algo, ¿m? De lo que ustedes consideran que es necesario. Lo tienen que armar y lo van a publicar hasta el 26 de marzo. ¿Para qué? Para que después el 27, yo quiero hacer mucho durante las clases, voy a tener que hablar menos, leamos y debatamos un poco eso, ¿sí? ¿Les parece? Sí, profe. Bueno, bárbaro. Em, bueno, vamos a hacer así. Dejo de compartir, empiezo a guiarme con un poco con las diapositivas para que vayamos introduciéndonos, y unos minutitos antes leemos esa actividad, primera actividad, ¿sí? Pero primero quiero darles un poco la introducción. Esperen que estoy viendo que está acá, a ver si cuando quiero compartir lo puedo hacer. Sí, ahí tendría que dejarme. Bueno, ahí está. Bueno, introducción a la inteligencia artificial. Dice un viaje desde los mitos hasta la revolución generativa. Bueno, un poco qué es lo que vamos a ver, definición, historia, quiénes fueron los precursores, eh, un poco esa paradoja de la IA y la inteligencia natural, la definición de cibernética, que por ahí está un poco dejada de lado, algunas áreas y áreas de clasificación de la IA, un poco el impacto actual, la definición de agentes inteligentes y recursos y bibliografía, que les dejo como un montón de artículos para que lean. Hay uno sobre el que trabaja la actividad, que por ahí la van a tener que leer, para poder hacerla. Empezamos por qué es. La inteligencia, porque digo, bueno, yo voy a hablar de inteligencia artificial, pero empecemos desde el principio, ¿sí? ¿Qué es la inteligencia? ¿Sí? Por ahí la inteligencia la podemos definir como una capacidad mental que nos permite, ¿qué cosa? Razonar, nos permite resolver diferentes problemas, nos permite pensar en forma abstracta. Vieron que la matemática, dicen, uy, es tan difícil la matemática porque requiere una gran cantidad de abstracción. Y a veces algunos dicen, uy, sabe tanto matemática, es re inteligente, que en realidad yo no acuerdo tanto con eso, porque en realidad no todos podemos ser inteligentes para matemática y no todos podemos tener la capacidad de abstracción, sino que podemos tener otras capacidades, ¿sí? Que también nos hacen mucho más inteligente o muy inteligente. Pero bueno, es como que siempre esto de poder abstraer, ¿sí? Sí, o tener esa capacidad, hace como que califica de inteligencia o dice, bueno, es inteligente porque tiene capacidad de abstraer. Comprender ideas complejas, aprender rápidamente y adaptarse. La adaptación para mí realmente es como que uno de los puntos más fuertes en cuanto a inteligencia. Yo siempre digo, ¿quién es el más inteligente? El que mejor se adapta. Incluso cuando hablo con los algoritmos genéticos y trabajo con los chicos mucho con eso, les digo, bueno, a ver, nosotros queremos trabajar con algoritmos genéticos, una rama de la inteligencia artificial que se resuelven problemas de búsqueda y optimización, pero dentro de esos problemas se trabajan a diferencia de un paradigma tradicional con muchas soluciones a la vez. ¿M? Y la máquina o el programa va aprendiendo y de esas soluciones va tomando las mejores, que van subsistiendo a siguientes generaciones. ¿Por qué esas soluciones van pasando de generación a generación? Porque hay determinados parámetros que demuestran que se adapta mejor al cambio. Entonces, yo esto volviéndolo al ser humano, yo siempre digo que para mí, considero que la persona que es muy inteligente, que el ser humano inteligente, no sé, a mí me da la idea siempre teniendo en cuenta este concepto que es aquel que se puede adaptar. De hecho, por ahí siempre lo hablamos con mis alumnos, suelo tener, sobre todo los de ingeniería, bastante vínculo en los últimos años y después cuando ya se reciben y por esto de investigación, y los chicos me dicen, lo que pasa que
soy buscado y me va bien en Alemania, me va bien en Suiza, me va bien en España, y qué sé yo, porque me adapto, porque pude estudiar en mi país, en Argentina, y logré adaptarme a un montón de situaciones. Entonces, por eso siempre llegamos a la conclusión que los profesionales somos muy buscados los argentinos, porque tenemos esa posibilidad de adaptarnos, nos adaptamos a todo, y eso demuestra la inteligencia. Por eso para mí el adaptarse es como que es uno de los hitos de la inteligencia. La inteligencia es la capacidad de comprender el entorno y saber qué hacer. ¿M? Ahora, inteligencia artificial versus inteligencia natural, ¿sí? Cuando hablo de inteligencia natural, es lo que fuimos diciendo, tengo capacidad de razonar, se pueden resolver problemas, puede pensar abstractamente, puede aprender, adaptarse a nuevas situaciones. ¿Qué pasa con la inteligencia artificial? Bueno, intentamos que la inteligencia artificial haga esto mismo. ¿M? Por eso estamos hablando de inteligencia artificial, porque la está creando el ser humano, pero está intentando que los programas y las máquinas hagan esto que nosotros a veces hasta hacemos sin querer. ¿M? Entonces, ¿qué son, o qué apuntan los sistemas de inteligencia artificial, los sistemas inteligentes? Son sistemas que perciben ese entorno, que razonan, entre comillas, sobre ese conocimiento que obtienen del entorno y que pueden tomar decisiones. Hay sistemas inteligentes desde los más sencillos, como por ejemplo los sistemas y agentes reactivos, donde hay un, por ejemplo, ¿qué ocurre con estos agentes? Ante un estímulo, una respuesta, ¿sí? No sé, hay un obstáculo, el agente salta un robot, podría ser, o una, ¿vieron las aspiradoras estas que son automáticas y que limpian solo? Bueno, es también un agente, pero es de estos agentes las más sencillas, ¿no? Porque hay un montón, de estos agentes reactivos que encuentran una pared, chocan contra la pared, ¿sí? Está ese estímulo y la respuesta es retroceder y continuar por otro lado del camino. Bueno, desde esos a agentes razonadores donde toman información de ese entorno, realizan un razonamiento, inferencias lógicas y toman decisiones, ¿sí? Esos serían los agentes y los sistemas inteligentes más complejos, ¿sí? Bueno, eso sería entonces a que llamamos sistemas inteligentes basados en inteligencia artificial. ¿Avanzo, chicos? ¿Seguimos? ¿Los estoy durmiendo Sí, mucho? sí. ¿Sí? Bueno, sí, los estoy No, Vamos, no. vamos. Bueno, la pregunta fue ahí un poco a propósito. Bueno, definiciones. A ver, tenemos definición, por eso yo les decía, a todos les va a faltar algo, porque fíjense, McCarthy en 1956, perdón, la ciencia y la ingeniería de hacer máquinas inteligentes, especialmente programas de computadoras inteligentes. ¿Sí? Era el máximo, lograr, ¿sí? Máquinas inteligentes, programas inteligentes. Después una definición un poco más práctica es el estudio de cómo lograr que las máquinas realicen tareas que por el momento son realizadas mejor por los seres humanos. En ese momento, porque ¿a qué hacía referencia esta gente? Hacía referencia a poder ver, ¿sí? Nosotros vemos, si tenemos la posibilidad de no tener una discapacidad, para nosotros ver y decir, bueno, a ver, esto es una taza, esto es una flor, ¿sí? No tenemos que hacer ninguna inferencia lógica ya, directamente sabemos de qué estamos hablando, ¿sí? Hablar, es otra, que para nosotros es algo sencillo, y sin embargo en ese momento era impensado que una inteligencia artificial pudiera reconocer un objeto, ¿sí? Pudiera hablar, cosas que los humanos hacemos sin prácticamente pensarlo, si tenemos todas las capacidades y no tenemos ninguna discapacidad, y que para las máquinas era imposible. Entonces, fíjense cómo va cambiando. Definición según la Comisión Europea, ¿sí? Que es un órgano, ahí puse un poquito que depende de la Unión Europea. Bueno, ¿qué es lo que dice? Que los sistemas de IA, los sistemas inteligentes, ¿cuáles son? Son aquellos que perciben su entorno, ¿sí? Adquieren datos que son estructurados o no, que razonan, ¿sí? O sea, que procesan esos datos,
y que deciden cuál es la mejor acción, qué hacer ante esos datos, ¿sí? Y que pueden adaptar su comportamiento según el impacto de sus acciones previas. Quiere decir que actúan y en base a lo que ocurre, la próxima vez aprenden y actúan de una manera diferente, ¿sí? Eso es la definición que plantea la Comisión de la Unión Europea. Así que tenemos varios, ¿ven? Desde una definición, van a encontrar en el apunte que no sé cuántas puse, pero yo como ahí puse unos extremos, desde una primera hasta una definición más actual, donde vamos viendo esa contraposición. Pero ¿cuáles serían esos componentes claves que tiene la IA? Por un lado, perdón, los datos. La IA necesita datos, ¿sí? Por eso también cuando hablamos de Machine Learning, ¿sí? Está vinculado con IA. ¿Por qué? Porque manejan datos, ¿sí? La IA maneja muchos datos. Más datos maneje, mayor va a ser la posibilidad que las inferencias y las respuestas sean justamente acertadas. La IA aprende y mejora gracias a la información que recibe. Cualquier IA que ustedes manejan, ChatGPT, lo empiezan y recién por ahí a lo mejor se registran, lo empiezan a usar y bueno, no les da respuestas tan buenas, pero ya cuando saben y que están estudiando tal materia, si a mí me pasa, por ejemplo, un alumno de cuarto año de la escuela secundaria, yo doy clase de matemáticas en la escuela secundaria, esto viene a colación a cómo la entrenó un chico de 17 años, ¿no? 16 años. Dice que yo le daba él mismo me contó eso, vos me dabas las prácticas con problemas, ¿no? Porque yo trato de hacerle problemas, no la matemática tradicional, mecánica, por eso no me quieren mucho, sino que es más de razonamiento. Y dice, y claro, yo se lo pedía a la IA y me resolvía los problemas, usaba derivada, integrales, cosas que nosotros no sabemos. Dice, entonces, ¿sabe qué hice? Me dice, perdóname, pero yo te grabé. ¿Cómo me grabaste? Sí, dice, una de las clases yo te grabé, como vos explicabas, y se lo cargué a mi inteligencia artificial. Entonces ahora mi inteligencia artificial me explica como vos me explicarías. Dice, entonces, claro, trabaja con las ecuaciones, con las fracciones. Dice, entonces hasta me dice, mira, tu profe Daniela, este ejercicio lo resolvería así. Y después dice hasta, usa para estudiar, actualmente porque ahora tengo en quinto, para estudiar. Le decía, bueno, a ver, en base a todas estas prácticas que te dio tu profe Daniela, yo te sugiero que hagas todos estos ejercicios. Y realmente un alumno muy bueno porque es el abanderado, un chico excelente. Y le costaba un montón, porque claro, venía hasta cuarto año, hasta el primero, segundo y tercero, era muy mecánico, ¿sí? Resolver, despejar, incógnita. Cuando yo le empiezo a meter problemas, como que les pateé el tablero. El chico en cuestión de meses aprendió cualquier cantidad y razona los problemas y bueno. Y la verdad que me pareció re interesante esto que, por eso por ahí lo cuento, porque me pareció re interesante cómo un chico entrena esa inteligencia artificial y logra que le dé las respuestas y que lo ayude a estudiar. Por eso yo les digo, por ahí siempre está el debate. El otro día también estuve en una charla que dio una persona que escribió un libro en España y decía eso, y hablábamos con la gente que estábamos, eso, ese debate de esa ética, de eso, y pero queremos que nuestros alumnos no usen IA. Para mí ya es impensado decirles que no usen IA, ¿sí? Sí tenemos que decir, bueno, usa IA, pero entendé, explícame, úsalo para aprender, ¿sí? Porque la verdad que sería realmente desaprovechar un recurso, Que sea una desaprovechar herramienta y no un autor. una herramienta y Que no sea, o sea, que sea una herramienta, pero no que sí, sea el autor del material que estamos. exactamente, que sea la herramienta que yo utilizo para aprender, no que hago las cosas y para zafar copio, pego y ya está, sino que me ayude a aprender, ¿sí? Y a superar y a seguir aprendiendo, ¿no? Y me parece que es así, porque si ustedes cuando se vayan a trabajar, hoy qué empresa, no sé si algunos de ustedes trabajan en sistemas, me imagino que algunos sí, ¿qué empresa no tiene pagado una licencia de alguna IA? No sé.
No sé si hay alguna. Sí, Eh, sí, yo trabajo en un banco y usamos, tenemos ChatGPT, ah, Gemini y Copilot. ¿Ves? Pagan esas licencias y lo usan en todas Y, las y lo empresas. están midiendo el uso que uno tiene, o sea, quiere que lo usen porque para eso pagan la licencia. Al contrario, te dicen Sí, usalo, por sí, favor sí. usalo, porque estoy pagando. Claro, entonces usted, aparte el desafío es mayor, porque bárbaro, vos usas eso, pero vos tenés que corregir, tenés que mejorar eso que hace la IA. Yo hablaba tengo, bueno, gente conocida que tienen empresas de desarrollo bastante importantes acá en Rosario y me decía que ellos ven la dificultad en el hecho de que no como antes los programadores juniors tienen trabajo, sino que dice ahora nosotros necesitamos gente mucho más preparada que antes. Esa es una desventaja que por ahí se está viendo en cuanto a lo que es que está limitando un poco el trabajo. Porque esta persona que tiene una empresa más de 100 desarrolladores repartidos en todo el mundo, me dice, ¿sabes lo que pasa? Que si la IA me va a hacer lo que me hace un desarrollador junior, yo voy a contratar a un tipo que pueda corregir esa IA, que pueda modificar, que esté más preparado. Entonces dice, el desafío, él trabaja conmigo en la facultad, dice, el desafío nuestro es justamente exigir más, pedirle más al alumno. Porque si no, se va a encontrar sin una fuente de trabajo. Entonces, como vos decís, tenemos toda esta gente, pero vos tenés que saber cómo manejar y cómo mejorar eso, porque si no directamente se quedan con la licencia y ya está. Entonces, bueno, el desafío yo creo que para nosotros, yo creo que es mayor y es más complicado que lo que era cuando yo me recibí hace 20 y pico, 25, 26 años atrás. ¿Qué otro componente? Algoritmos, conjuntos de reglas e instrucciones para realizar tarea. Aprendizaje automático. Tenemos o va a usar algoritmos para encontrar patrones de datos. Va a usar algoritmos que obtengan datos, que esos datos le genere patrones y que ante esos patrones sepa qué hacer y cómo procesarlo. Modelos. Bueno, va a haber un montón de modelos, va a tener que trabajar con modelos de entrenamiento, ¿sí? Y uno va a hacer modelos que están basados justamente en matemática y representados matemáticamente. Por eso también el otro día escuchaba a alguien que decía, me parece que fue el fundador, no sé, ustedes me corregirán, de Mercado Libre, que decía, por ahí fue medio extremo, que los chicos no estudian programación, sino que estudian matemática, me parece. Que decía, bueno, porque realmente tenemos que estudiar las dos cosas y la matemática va a ser la base para poder lograr enriquecer esta inteligencia artificial. Y redes neuronales, algoritmos inspirados en el cerebro humano. La paradoja de la IA, ¿sí? Lo fácil para los humanos, que era lo que yo les decía, ver, oír, manipular objetos, hablar, razonar con sentido común, ¿sí? Es difícil para la inteligencia artificial. En cambio, la inteligencia artificial le resulta sencillo realizar cálculos numéricos enormes, realizar tareas repetitivas, procesar cantidad masiva de datos, ¿sí? Entonces está como esa paradoja, ¿qué le es fácil al humano y qué le es fácil a la inteligencia artificial? El tema es que ya a la inteligencia artificial le empieza a resultar fácil lo que para nosotros era fácil también, ¿sí? O sea que ya estamos en ese límite ahí. Las máquinas hacen mal lo que nos resulta fácil, pero excelente en lo difícil, ¿sí? Esta dicotomía explica el optimismo exagerado en los primeros años. En los primeros años pensaban que enseguida esto iba a evolucionar de un día para el otro, la máquina iba a reemplazar al ser humano. Fueron súper optimistas. Bueno, hubo ahí unos grandes encontronazos hasta que llegaron al 2024 y 2023, desde el 1950 y pico, y ya nos estamos encontrando en esa era, en donde la máquina y los programas hacen fácil lo que para nosotros también es fácil. Enfoques para definir a la IA. Tenemos un enfoque antropocéntrico donde decimos la máquina es inteligente si se comporta como un humano. Mide por comparación con las capacidades humanas. Sí, ahí tenemos como un enfoque. Hay quienes definen la inteligencia artificial por eso. Sí, a ver, ¿qué tan buena es esa inteligencia artificial?
es tan buena en la medida en que haga lo que hace el humano. Mientras que hay otro enfoque que dice, bueno, a ver, ¿la máquina es inteligente? ¿Cuándo? Y si puede tomar algunas decisiones o decisiones correctas. No imita al ser humano en el proceso, sí en el resultado. Bueno, este enfoque también a mí me resulta muy interesante porque es lo que nosotros necesitamos, el tema del proceso. Me va a dar buen resultado. Eso es lo que yo me replanteo, y miren que estoy haciendo cursos ya hace bastante con esto de no solamente inteligencia artificial, sino inteligencia artificial orientada a la educación, ¿no? Y leyendo y buscando, y digo, bueno, eso es lo que nosotros tenemos. ¿Cuál es la vuelta? Para mí la vuelta está por ahí, ¿sí? En decir, bueno, a ver, siempre el resultado va a estar bien, ¿sí? Salvo que, no sé, como les decía en el sistema operativo, que meten definiciones que no son las que nosotros damos en clase. Siempre el resultado me lo va a dar bien. Bueno, pero a ver, ¿cuál es el proceso? Yo puedo ver que ese proceso esté bien, puedo analizar ese proceso. Entonces me parece que el énfasis nosotros desde el otro lado lo tenemos que poner en el proceso, no tanto en el resultado. ¿M? Para medir la inteligencia no hay un criterio universal para medir la inteligencia humana, ¿sí? Menos para la animal y mucho menos para la artificial, ¿sí? Lo que pasa es que ¿qué voy a usar? Y voy a usar la inteligencia artificial que me sirva para lo que estoy tratando de hacer. La compañera dijo, y en el banco tienen tres inteligencias. Y bueno, porque una lo usarán para algo, otra para otra cosa, ¿sí? Cada una para distintos usos. ¿M? Entonces... Pasa lo mismo que los lenguajes de programación. Cuando yo hablo en arquitectura de qué lenguaje de programación es bueno o cuál es malo, no puedo decir que uno es bueno o uno es malo. Uno es bueno dependiendo del uso y la orientación que yo le estoy dando. Acá pasa lo mismo con la inteligencia. Por ejemplo, digo, los delfines son inteligentes porque aprenden trucos rápidos. Los gatos también son inteligentes porque se niegan a aprender los trucos rápidos, ¿ven? Estamos diciendo como uno porque lo aprende y otro porque no los quiere aprender. Y los dos podemos decir que son inteligentes. Tengo programas de diagnósticos médicos que son sistemas expertos. Bueno, puedo comparar dos programas y decir, bueno, a ver, ¿este es mejor que el otro? Y no, porque quizás este me permite, no sé, tener buenos diagnósticos en lo que es hematología y este me permite obtener buenos diagnósticos en lo que es dermatología. Entonces, uno se dedica a una cosa, uno a la otra, está entrenado de esa forma. No es que uno es más inteligente que otro. Bueno, todo eso ahí, todo esto entra en todo un debate que a mí me interesaría que podamos llevar durante toda esta cursada. ¿Quién empieza con esto? Alguien habrá visto la otra vez, alguien me comentó de la película del Código Enigma, que la tendría que volver a ver, donde, bueno, habla un poco de todo esto y demás. Y bueno, del test de Turing. El test de Turing en el 50 lo que intentó este hombre es probar si realmente la máquina podía pensar como un humano. Entonces, ¿qué hace? Hace una prueba donde dice que una máquina es inteligente si un interrogador no puede distinguir de un humano en una conversación. Ponía una persona y del otro lado una máquina y se le hacían preguntas. Entonces alguien tenía que adivinar quién era el que estaba respondiendo, si era la máquina o era el humano. La limitación que tuvo este test es que evaluaba la apariencia de inteligencia, no la inteligencia humana, inteligencia misma, perdón. Claro, realmente, aparentemente, por esta respuesta, y era una máquina, era una persona, ¿sí? Quedaba en la subjetividad de quien estaba también evaluando. Y sigue siendo también una era de debate esto en justamente la era del chat GPT. Bueno, a ver la máquina, ese chat, puede superarme en inteligencia, ¿sí? O aparenta ser inteligente, pero en realidad es inteligente por la cantidad de información que yo le voy metiendo a esa inteligencia artificial y que en definitiva soy yo el que la está generando inteligente. Porque si yo la empiezo a entrenar con información errónea, ¿sí? No sé qué tanto me va a servir como con lo que yo estoy buscando o qué tan inteligente es para mí. Bueno, es todo un debate. ¿Quiénes fueron estos precursores de la IA? Por un lado, la psicología introspectiva en el 1879, fíjense,
aparece un estudio de la experiencia consciente, aparece el método de introspección, de observación directa. Se concentra en qué? En la atención en el estudio de la experiencia consciente. Esta gente, a través de esta psicología, estudiaba la experiencia consciente y la relación entre la sensación y estímulo, que después, pasados los años, es en lo que se basa justamente los agentes reactivos. Ante una sensación y un estímulo, una respuesta. Dice, con una influencia predominante tuvo esta psicología hasta el siglo XIX. La introspección, que es un método científico que es adoptado por la mayoría de los investigadores en esa época, y que fue incapaz de generar una acumulación de saber y fue un factor decisivo para toda ciencia. Bueno, como que la psicología introspectiva en ese entonces era como el inicio de esto de la inteligencia artificial, se lo puede considerar como uno de los precursores, pero es como que quedó ahí, se tomaban conclusiones ante una experiencia de lo consciente, ante lo que se veía que pasaba ante un estímulo, una respuesta. Aparece el conductismo en 1913. Ahí se empieza a estudiar la conducta, ¿sí? Ya solo importa no solamente esto de lo consciente, sino lo que yo puedo ver o lo que yo puedo medir, ¿sí? Watson se interesaba únicamente en la conducta y no en la experiencia consciente, como que en contra de lo que hablaba este Gunt. La conducta humana debía estudiarse tan objetivamente como se lo hace con el comportamiento de las máquinas. Y el paralelismo actual lo tenemos justamente con las redes o los grandes modelos de lenguaje, donde solo la conducta textual sí nos va a dar conclusiones sin preguntarnos si hay conciencia. Nosotros en realidad estos grandes modelos de lenguajes lo único que nos hacen es nos dan respuestas, nos dan una respuesta textual ante una pregunta, ¿sí? Pero obviamente no tienen la conciencia de un humano. Entonces, bueno, empieza ahí como todo un debate de inteligencia artificial que sigue hasta nuestros días realmente. Después aparece la neurociencia, que fíjense que son todas ciencias que se basan en el estudio del ser humano, si tienen que ver con el ser humano. No quiere decir que ellos creían crear una inteligencia artificial, sino que todo este análisis del ser humano lleva a la inteligencia artificial que hoy en día conocemos, ¿sí? Porque lleva a que la inteligencia artificial imite la inteligencia humana. Entonces, para generar eso hubo que tener todo un análisis anterior del ser humano. Y fueron como corrientes que fueron haciendo avances y que se fueron tirando por tierra y fueron apareciendo otras corrientes, ¿sí? Que siguieron estudiando y bueno, fueron, como dice ahí, los precursores de esto que conocemos hoy en día. La neurociencia es el estudio de las neuronas y la sinapsis. Cuando hablamos de redes neuronales, ¿sí? Estamos hablando de neuronas que son eh, basadas, las neuronas de las redes neuronales que conocemos hoy en día, están basadas en la neurona de las personas. Y esas sinapsis son esas conexiones que hacen las neuronas de los seres humanos y que hoy en día los imitamos a través de las redes neuronales que trabajamos en inteligencia artificial. Se descubre en ese entonces que el cerebro se reorganiza constantemente, reforzando y debilitando una multiplicidad de sinapsis, que cumplen funciones excitadoras e inhibidoras. Se estudia la estructura y el modo de funcionar las neuronas. En 1906 comienzan a estudiar las neuronas, empiezan a sentar esas bases para después, hoy en día con la inteligencia artificial, justamente basarse en cómo funcionan esas neuronas en el ser humano. En 1946 aparece el primer modelo formal de neurona artificial y, bueno, justamente dice es el acta de nacimiento de las redes neuronales, ¿sí? Se basa justamente en las redes neuronales todo lo que llamamos en cuanto a deep learning, ¿sí? Que es una rama de la inteligencia artificial, ¿sí? Que está vinculada con el machine learning y que utiliza justamente redes neuronales, pero esas redes neuronales basadas en estas que estudiaron esta gente allá hace mucho y descubrieron cómo funcionaban en el ser humano y hoy en día se lleva
a la inteligencia artificial para determinar patrones para lograr aprendizaje automático de las computadoras, de los software, de los programas, de las aplicaciones. Bueno, también tenemos la lingüística. La lingüística también justamente sienta la base de lo que es la inteligencia artificial. Porque cuando hablamos de lingüística hablamos de gramática. Hoy en día nosotros nos manejamos a través del lenguaje con la inteligencia artificial. O sea que también hubo que estudiar, bueno, cómo se generaba el lenguaje, cómo las personas aprenden a hablar, ¿sí? Si el lenguaje, también había un debate, si el lenguaje se aprende o es innato. ¿Qué pasa con una persona que, que yo creería que en realidad se aprende? Porque ¿qué pasa con una persona que a lo mejor vive en un espacio donde la gente no le habla, ¿sí? O con los niños, cuando, no sé, no tiene quien le preste atención y quien le habla. El niño no aprende a hablar, ¿sí? Aprende por imitación. Incluso, bueno, yo tenía una gente conocida que desgraciadamente ellos dos eran sordos mudos y tuvieron un bebé y el bebé tenía que tener relación justamente con otras personas de la familia para poder aprender a hablar, ¿sí? Porque si no, no podían lograrlo. Bueno, ahí un poco, vamos no entrar con todo ese tema, pero bueno, empieza eso. A ver, bueno, sí, ¿se aprende o es innato? ¿Sí? Bueno, aparece Chomsky que demostró que la teoría conductista era incapaz de explicar la creatividad en el lenguaje, proponiendo en cambio que los humanos poseemos una estructura innata. Este hombre decía que era innata, que nos permite generar y comprender oraciones nuevas. Entonces surge un debate entre estos dos autores, ¿sí? Uno dice que era innato, el otro dice que se aprendía, o que se aprende. Bueno, la IA se define como un puente entre justamente estas dos corrientes. También, cuando seguimos hablando de IA, hablamos de lo que es la estadística clásica, otro tema fundamental dentro de la IA, y con el aprendizaje automático. También estos dos fueron dos bases o dos precursores de lo que es la IA hoy. La estadística clásica, porque a través de estadística estoy armando y logrando inferencias, ¿sí? Justamente la IA lo que hace es realizar inferencias ante determinados datos que yo le vuelco. La IA lo que hace es hacer una inferencia lógica y darme una respuesta. Pero para que eso, ¿qué hace? Usa modelos matemáticos, modelos estadísticos. Ahí dice, por ejemplo, ¿influye la temperatura en las ventas de helado? Bueno, depende de que si yo le pregunto a una IA, depende de la información que haya tenido antes, va a poder decir, bueno, a ver si influye, no influye. Depende de todos los datos y lo que yo haya cargado previamente o la información que tenga. También el aprendizaje automático se centra en la predicción precisa. Por ejemplo, dadas determinadas condiciones climáticas, cuántos helados se venderán mañana. También, ¿sí? Forma parte este aprendizaje automático de lo que es hoy en día la IA. ¿Por qué? Porque va a necesitar modelos, modelos que aparentemente son cajas negras, pero que le permitirán justamente interpretar esos datos y poder sacar conclusiones. Entonces, dos puntos importantes que aparecen en este momento son la estadística y ese aprendizaje automático. Y bueno, como decimos también, estábamos hablando y decíamos, bueno, Turing tiene desde esa época, desde el 36 al 50, que fue la época o el tiempo que vivió, una gran importancia en este desarrollo de lo que es la inteligencia artificial. Y bueno, ¿pueden las máquinas pensar? En lugar de buscar una definición compleja de pensar, Turing lo que hizo, propuso esa prueba basada en el comportamiento conocido por el juego de imitación. Entonces hacía lo que yo les decía, una persona o un humano, ante preguntas que se hacían y respuestas que se daban, decía si el que respondía era un humano o era una máquina. Bueno, el objetivo era tratar de engañar a esa persona ante esa respuesta. Si la máquina lograba engañarlo, bueno, decía justamente la máquina era más inteligente que el humano. Bueno, todas esas fueron pruebas que hicieron que avanzara y que la inteligencia artificial fuera evolucionando.
Un poco una línea de tiempo muy cortita. En el 43, ¿sí? Tenemos con estas dos personas la primera neurona artificial. En el 50 aparece Turing con su experimento. Aparece una conferencia donde nace, donde aparece por primera vez el concepto de inteligencia artificial. En el 70 dice el primer invierno porque era como que estaban re contentos, decían, bueno, esto va a evolucionar rapidísimo y hay un parate muy importante hasta los 80 que aparecen los primeros sistemas expertos. ¿Sí? Sistemas expertos, supongo que ya sabrán el concepto, pero son aquellos sistemas que reemplazan a un experto humano. ¿Sí? Entonces, esos de diagnóstico médico que utilizamos habitualmente, incluso hay, no sé, veterinarios, bueno, hay muchísimos sistemas expertos que después ya les voy a pedir que busquen, investiguen un poco sobre los sistemas expertos, que imitan a una persona o a un profesional en un área, que requirieron justamente para su desarrollo trabajar con ese profesional, ¿no? Porque no nacieron de la nada. En el 90 aparecen las redes neuronales. En el 2010 aparece el Deep Learning y el Big Data, y en el 2020, y seguimos, empieza la IA generativa, el ChatGPT, Gemini, bueno, y todas las inteligencias que estamos viendo y conociendo. Bueno, ahí como hitos, ¿sí? Estos fundamentales, puntos fundamentales, el test de Turing, el nacimiento oficial de la inteligencia artificial, porque en esa conferencia es la primera vez que a alguien se le ocurre hablar de lo que sería inteligencia artificial, y es como que ahí al poco tiempo hay un choque brusco porque se dan cuenta que no están avanzando como querían. Querían que realmente de un día para el otro ocurriera lo que llevó tantos años, ¿sí? Decimos, ahora está evolucionando rapidísimo, sí, pero ahora, después de muchos años de trabajo. Bueno, ahí tenemos en los 80 los sistemas expertos, redes neuronales y Big Data, ¿sí? Después, tenemos modelos fundamentales cuando hablamos de esa revolución generativa. Por un lado tenemos algunos modelos fundamentales como los chat que estamos, los GPT que estamos diciendo, Gemini, ¿sí? Modelos fundacionales que son los que van cambiando, en realidad van manejando distintas reglas que se van modificando. Bueno, ahí tenemos IA que actualmente utilizamos y IA que actualmente conocemos, ¿sí? Bueno, un poco puse ahí como, después lo leen porque si no, no llego a leer el enunciado. Y la clasificación de la IA tenemos por una IA estrecha que está diseñada para tareas específicas, la única que existe hoy realmente, una IA general, que es la capacidad humana en cualquier problema, ¿sí? Una IA hipotética, y una superinteligencia que creo que tendemos a esa, que supera la capacidad humana en todos los campos, perdón, especulativos. Es un poco como la idea es que cómo va a ir avanzando, ¿sí? Esto de la inteligencia artificial. Áreas principales, Machine Learning, Deep Learning, procesamiento del lenguaje, visión por computadora y IA generativa. Ahí van a encontrar también, y lo encuentran en el apunte, un poco esta diferencia entre Deep Learning y Machine Learning. El Deep Learning necesita de un humano, ¿sí? Que le dé esas reglas. El Deep Learning en realidad descubre las reglas por sí mismo, ¿sí? Aprende solo. El Machine Learning funciona con menos datos. El Deep Learning necesita millones de datos, ¿sí? Para poder aprender y para poder realmente dar buenas inferencias. El Machine Learning es un ayudante con un manual, como si fuera un ayudante con un manual de instrucciones. El Deep Learning lo podemos comparar con un niño que aprende y que prueba y a prueba y error va aprendiendo. Machine Learning, por ejemplo, decirle, si tiene raya verde, es una sandía. Entonces yo le doy esa regla y cada vez que vea alguna fruta con rayas verdes, va a decir que es una sandía. Mientras que como entreno el Deep Learning, le muestro 10.000 fotos de sandías hasta que entienda que eso es una sandía, ¿sí? Son dos paradigmas diferentes, los dos. Ya después vamos a profundizar en esto, ¿no?
Bueno, como el impacto en el desarrollo de software, el 90%, una adopción actual, los desarrolladores usan IA el 90% en su trabajo diario. La productividad sí aumenta, ¿sí? En un 80% podríamos decir, y los tiempos mejoran entre un 25 y un 30%. En una de las charlas que estaba decía, bueno, decíamos, ¿por qué tenemos tantas herramientas de IA y en realidad el tiempo no nos alcanza? ¿Sí? O sea que no sé si nos mejora tanto el tiempo. Sí nos mejora la productividad mucho, porque lo que tenemos es mejor, pero yo no sé si es que utilizamos en hacer las cosas menos tiempo. Eso sería también un debate. Bueno, vamos a ver si no vamos a... ¿Qué hora es ya? Tardísimo. Y 30. Vamos a hacer una cosa. Vamos a cortar acá, que no me acuerdo qué diapositiva estamos. Estamos en la 24. Yo lo voy a anotar, pero quiero que empecemos a leer el trabajo, que leamos el trabajo para que ustedes puedan empezar a trabajar, ¿sí? Em, en esa primera actividad. Si esperan un segundo, dejo de compartir. Después, la próxima, yo termino esto, ¿sí? Lo que pasa es que como toda la otra introducción que hice me llevó mucho tiempo, no me dejó tiempo para terminar. La idea es terminar durante la clase la, la presentación. Esperen que... Pero quiero que ustedes ya empiecen a trabajar. Acá. Bueno, ¿qué es lo que van a tener que empezar a trabajar? Primero, tenemos, creo que son 4 actividades, ¿sí? Sí, son 4 actividades. Tenemos, por un lado, se llama mitos y realidades en la IA, ¿sí? La idea es, a partir de citas, esas citas las van a encontrar en el apunte, ¿sí? Van a tener varias citas, uno de González Ozán, otro de Érico Bermer, otro de Dora Report, ¿sí? Van a leerlas. Estaría bueno que ustedes se reúnan ya en grupo si quieren armar el grupo de trabajo, si no lo piensan, pero estaría bueno que lo debatan en grupo. Los grupos pueden ser hasta 4 integrantes y armen un ensayo en el cual respondan a estas preguntas. ¿Crees que la inteligencia artificial reemplazará al programador? ¿Por qué sí o por qué no? ¿Qué habilidades técnicas blandas crees que serán más importantes para un desarrollador en un entorno de trabajo con IA? ¿Qué tareas crees que deberías delegar siempre en un asistente de IA y cuáles no? ¿Sí? Por ahí, si trabajan, se pueden basar en lo que trabajan y si no, en lo que ustedes consideran. Leen esas citas y en lo que ustedes consideran. Acá no va a estar bien o mal, es lo que ustedes piensan en base a lo que leyeron y un poco debatieron. ¿M? Después. Se presentan los siguientes productos o funcionalidades. Debes investigar brevemente y clasificar cada uno. Bueno, van a encontrar que hay una clasificación por niveles de capacidad y por áreas principales de IA que utilizan. Están en el apunte. Entonces, la idea es que ustedes tomen cada uno de estos productos y digan qué nivel de capacidad, cómo lo clasificarían y qué área de la IA utilizan, ¿sí? Un sistema de recomendación de Spotify, un auto, ¿sí? Que se maneja solo, el chat GPT, pero creando un poema, filtros de spam de Gmail, y la función de búsqueda por imagen de Google Lens, ¿sí? Bueno, que piensen ustedes a ver cómo lo clasificarían teniendo en cuenta esas 2 clasificaciones. Después, hay que leer detenidamente el caso de Navantía. Eso ustedes tienen dentro de los recursos en el apunte un pequeño, no es muy largo, eh, un, un, un reporte, un texto y lo leen y responden. ¿Qué beneficios concretos obtuvo, ¿sí? Con la implementación de IA? ¿Qué significa el concepto de ROE que menciona la persona a la cual se arma este texto y se le hace la entrevista? ¿Por qué es importante en este contexto?
y qué estrategias utilizaron para superar la resistencia al cambio y fomentar la adopción. Y el 4, analizando el estado de la IA con el desarrollo de software, ¿sí? Les pido primero que lean ese artículo que planteo ahí y que respondan estas preguntas. ¿Cuáles son los 3 datos porcentuales más significativos que presenta el artículo sobre la adopción y el uso de IA? Explicar con sus palabras en qué consiste la paradoja de la confianza que menciona, ¿sí? ¿Qué creen que significa que un 30% de los desarrolladores confía poco o nada en la IA, mientras que al mismo tiempo el 90% la utiliza? Y el artículo afirma que IA puede actuar como un espejo y un multiplicador. ¿A qué se refiere justamente con esa metáfora? Relacionar la información del artículo con los temas que hemos visto en el apunte, el legado de la cibernética, el fantasma de Turing y el conductismo de la conectividad. Y después, bueno, del legado de la cibernética no hablamos, pero hoy, pero sí hablamos sobre el conductismo y el cognitivismo y hablamos sobre el fantasma de Turing. Este pedacito está igualmente en el apunte. Y bueno, que digan su opinión, ¿sí? Acá vuelvo a decir, no, en realidad esto es más de debate, de pensar, de replantearse cosas y no de que está bien o que está mal. Entonces, quiero que ustedes lo armen, lo suban y que lo charlemos la próxima. Vamos a ir uno por uno las consignas y ir debatiéndolas un poquito. La idea de la próxima sería terminar, aunque sea de leer esas diapositivas, como para que ya nos quede aparte la parte final de agentes y todo, acá no lo estoy hablando. Y después que ustedes presenten cada grupo o alguno de los grupos, no creo que puedan todos, un poco qué hicieron en esta actividad. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, Sí, profe. sí. Bien, esperen que vamos a poner la asistencia ahora sí, porque yo pongo, alguien dijo que se tenía que ir, no importa. Hoy es 13 del 13 del 3 del 26. Si ustedes ya tienen nombre y apellido, ponen presente y listo, ¿sí? Y a mí ya me queda. Yo esta clase ya la grabé y después la subo. Voy a abrir un espacio que diga encuentros virtuales, ¿sí? Y la voy a grabar también, la voy a guardar, perdón, la clase ahí, ¿sí? Bueno, por ser viernes a la noche, ya hemos como cumplido bastante. ¿Ustedes tienen clase ahora? Sí, ¿Sí? de taller. No, yo no. Ah, No ay, lo Dios uso. mío. Bueno, para ustedes sigue el viernes siendo movidito. Bueno, chicos, nos vemos entonces dentro de Todavía 15 no, días. profe, todavía no Oh, pude entrar al chat para poner el presente. Ahí entró. eh, ¿Pudiste ahora? Deme un segundo antes de cerrar. Sí, 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 te espero. Bueno, más o menos estamos. La idea de qué vamos a hacer y todo, ¿está? Más o menos. En definitiva sería hacer un script que use IA, o sea, Machine Learning o Deep Learning, si llegamos a ver. Más creo que será Machine Learning porque aprendizaje supervisado y no supervisado. Sí. Y no sé Sí, si hay que usar una interfaz sí, para sí, el no sé si problema. vamos a hacer algo de Machine Learning, todavía no te puedo decir cuál va a ser el ejercicio, el trabajo integrador, pero Ok. por ahora lo que sí te puedo decir que hay que hacer todas las actividades que voy planteando, las actividades No, más que obligatorias. nada, apuntaba al trabajo final, como que decía. Ah, el trabajo final. Bueno, el trabajo final, no sé si voy a pedir un Machine Learning o Deep Learning, no, pero Machine Learning o algo un poquito más sencillito, ¿sí? Eh, Va a ser un trabajo que van a tener que hacer, sí va a tener que tener una interfaz, va a tener que estar programado. Mm, eh, Digo porque por ahí a veces no programan, no sé, me ha pasado que planteo algunos problemas y a veces me traen soluciones que no tienen que ver con la programación, no, tienen que hacer un pequeño desarrollo con un pequeño informe y explicarlo. Y después para probar directamente el coloquio de toda la materia, ¿sí? En ese mismo momento que se hace la defensa. ok. ¿Mm? Bueno, más o menos eso. Nuestra mañana tuvo... bien, perfecto. Decile por favor a Mariana que después cuando la próxima clase me lo va a acordar para que yo lo anote.
¿Sí? Perfecto. Bueno, bueno chicos, nos vemos en 15 días, ¿sí? Así que bueno, disfruten la clase que viene, la de taller. Gracias, profe. Hasta luego. Chao, Dale, hasta luego. profe. Hasta Chao. luego. Nos vemos, Chao, hasta Buen chao, fin buen de fin de Chao, semana. semana. chao. Buen fin de, hasta luego.